vamos a empezar, si os parece. Vamos a empezar hoy este directo muy especial. Si el móvil deja de moverse, lo tengo ahí colocado para que no veáis la luz que refleja de la ventana. Pero bueno, si quiere. Si no quiere, pues nada. No quiere quedarse quieto. Vamos a ponerle aquí algo. Algo para que se quede quieto. Bueno, bueno, así está bien. Bueno, buenas tardes a todas. Es un placer volveros a tener ahí y os agradezco un montón que estéis al otro lado en este ratito de directo en el que hoy vamos a hablar de un tema realmente, bueno, importante, que hay mucho de lo que hablar, porque hay muchísimas dudas, porque hay aspectos en los que hay muchos estudios y hay otros, sobre todo en el contexto de alimentación, bueno, pues que en los que no hay tantos datos sólidos como para poder decir, ¿no? O dar recomendaciones muy rotundas. Entonces, bueno, pues la idea de hoy es hablar de el contexto de endometriosis, la alimentación y el rol que va a tener la alimentación en esa regulación hormonal. Voy a intentar ir muy a aspectos que realmente son los importantes porque son en los que tenemos evidencia o más evidencia científica, más datos, más información y que es lo que realmente, pues bueno, es información que sí que podemos trasladar de una manera más fiable y sólida. Después también, bueno, quizá comentaré algunas cosas que si se os ocurre y preguntad lo que queráis, ¿no? De otros aspectos que a lo mejor hayáis oído y queráis que comente. Así que bueno, sobre la regulación hormonal, claro, en el contexto de endometriosis, ¿no? En el que estamos en una patología, eh, básicamente una patología femenina, en la que, bueno, pues es una patología que está muy vinculada a esos niveles de estrógenos y en la que lo que tenemos es un crecimiento de tejido endometrial fuera del útero, normalmente pues ovarios, intestinos, cavidad peritoneal, ¿no? Eh, y en la que sabemos que todo ese crecimiento de tejido fuera de su lugar genera una elevada inflamación y un elevado estrés oxidativo, que de eso, bueno, pues hemos comentado también, comentamos la otra vez, ¿no? En el directo, la importancia de esos aspectos de la inflamación y del estrés oxidativo, porque son los mecanismos principales, ¿no? que tenemos en esta patología, vinculados, obviamente, al papel de los estrógenos, que es hoy un poco el objetivo de este directo, para ver un poco cómo con la alimentación, qué es lo que realmente podemos modular, ¿no? Cómo nos podemos ayudar con la parte de alimentación. Eh, cosas importantes. Cuando hablamos del tema estrés oxidativo y la inflamación, ya sabéis que, bueno, pues esos son mecanismos principales de desarrollo y de evolución de la endometriosis. Cuanto más inflamación haya y más estrés oxidativo, peor va a ser esa evolución, más adhesión y crecimiento de tejidos fuera de lugar va a haber, esos tejidos van a estar en peor estado, van a generar más inflamación, obviamente va a haber dolor. El dolor no siempre es proporcional en cuanto a lo que son lesiones o tejidos endometriales, pero obviamente ese estado inflamatorio pues empeora todo el contexto, ¿no? Y aunque el otro día pues comentábamos lo de la dieta antiinflamatoria, ¿no? Comer de manera antioxidante, o sea, con alimentos antioxidantes, con alimentos antiinflamatorios, que los estuvimos repasando, eso es muy importante para controlar esos procesos, pero también resulta que es importante, es decir, en todos los estudios que se están haciendo y en los que se evalúa cómo los procesos inflamatorios y los procesos de oxidación de tejidos afectan en un contexto como la endometriosis, vemos que cuanta más inflamación tenemos, pues más adhesión,
más invasión de tejido endometrial fuera de su lugar, más proliferación celular, de manera que, bueno, pues peor. Y también vemos otra cosa importante en cuanto a lo que es la inflamación y el estrés oxidativo, y es que cuanta más inflamación tenemos, eso genera también más alteración a nivel de los niveles de estrógenos y genera más actividad de una enzima que seguro que habéis leído y habéis escuchado hablar, que es la aromatasa, que es una sustancia, una enzima, que es la que se encarga de fabricar esos estrógenos a partir de los andrógenos, y los andrógenos nuestro cuerpo los fabrica a partir del colesterol, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues ahí ese punto es importante, porque cuanta más inflamación tengamos, ya no solo que afecta a lo que pueda ser el dolor, la magnitud de los tejidos fuera de su lugar, o el estrés oxidativo mismo, sino que esa inflamación también está activando esa enzima aromatasa que hace que se puedan estar generando más estrógenos de los normales, y que por tanto pues haya esa alteración a nivel estrogénico. O sea que esa relación, ¿no?, entre esa inflamación, estrés oxidativo y el nivel de estrógenos es una relación que es, bueno, pues circular, y puede llegar a ser, ¿no?, entrar en círculo vicioso, y es importante que lo abordemos y que vayamos a disminuir esa inflamación todo lo que podamos con la alimentación. Fijaros que decíamos, como alimentos, solo para repasar un poco esto que es muy muy básico, como alimentos antiinflamatorios y que por tanto nos van a ayudar también a regular los niveles de estrógenos, son principalmente pues los alimentos que aportan omega 3. Dentro de los omega 3 veíamos lo que era el omega 3 más potente, que es el que tiene EPA y DHA, y que ese omega 3 lo encontramos principalmente en el pescado azul. Si no tomamos pescado azul porque no nos gusta, porque no nos sienta bien, porque somos vegetarianos o veganos, podemos optar por fuentes de omega 3 potente a partir de algas, sea idealmente a partir de algas como suplementación. Ahí luego comentaré, porque el tema de las algas también es un tema importante, ¿vale? Bueno, ese pescado azul, ¿no?, como fuente principal de omega 3 de alta potencia, pero también las nueces, los frutos secos, las semillas como el sésamo, la chía, aportan fuentes de omega 3 que son antiinflamatorios, y que eso tiene que estar sí o sí. Es que eso tiene que ser como algo de prescripción, ¿no? Como cuando nos prescriben un fármaco, que nos lo tomamos al pie de la letra y lo tenemos que hacer bien. Pues esto igual, ¿no? Los frutos secos, las semillas, tienen que estar cada día en la alimentación, porque ese efecto antiinflamatorio lo necesitamos muchísimo. Es decir, la alimentación tiene una potencia relativamente baja, pero si todos los alimentos que aportan beneficios los reunimos en nuestro día a día, eso es de gran valor. El pescado azul, pues 2 o 3 veces por semana. Unas 2 veces por semana ya sería adecuado. Y luego, importante para la dieta antiinflamatoria también es que sea antioxidante, y antioxidante, acordaros que todos los antioxidantes están básicamente en los alimentos vegetales. Los vegetales necesitan muchos antioxidantes porque las plantas, que necesitan tanto del sol para vivir, lógico, pero también necesitan protegerse del sol, porque el sol genera mucho estrés oxidativo. A nosotros también, si nos ponemos demasiado al sol, nos vamos a quemar, y eso es estrés oxidativo en la piel, ¿no? Pues las plantas tienen esos sistemas de protección respecto a los rayos solares, que los necesitan para vivir, pero también tienen que protegerse de ellos, y se protegen con los antioxidantes. Por eso los vegetales son esa fuente de antioxidantes, de manera que fruta, verdura, no puede faltar en el día a día. Y luego ya pues también otros grupos, ¿no?, como los frutos secos, que ya hemos dicho, las semillas, legumbres y los cereales integrales. Bien, esta sería la base de una alimentación antiinflamatoria, que va a ayudar también a que sea una alimentación que nos ayude a regular los niveles de estrógenos, por lo que os comentaba, ¿no? Porque si con la alimentación estamos fomentando que esa inflamación que tenemos en el contexto de la endometriosis aumente, estamos aumentando la actividad de esa enzima, que es la aromatasa, y la aromatasa es lo que hace es generar más estrógenos. Por tanto, dieta antiinflamatoria, importantísimo. Y cuando decimos dieta antiinflamatoria, nos referimos también a dieta antiinflamatoria y antioxidante.
¿vale? En esa dieta tenemos que evitar alimentos que ya sabemos que son proinflamatorios y que no nos ayudan nada. ¿Vale? Pues el exceso de azúcares, los azúcares añadidos, básicamente los azúcares que naturalmente están presentes en la fruta, en la verdura, eso no es un problema, porque son azúcares que van mezclados con fibras, son unos niveles de azúcares bajos y eso no genera un problema. Sí genera un problema todo lo que añadimos, ¿no? Azúcares añadidos lo menos posible o nada, si puede ser. Carne roja, nada. Ya hemos visto que en el contexto de endometriosis la carne roja, y en otros contextos, pero sobre todo aquí tenemos que obviarla. Derivados igual, embutidos y otros derivados, cuanto menos mejor, y si es nada, mucho mejor. Alimentos excesivamente grasos, alimentos procesados con azúcares, con grasas que, bueno, pues no son del todo las más saludables. Y acordaros que como grasa por excelencia de adición en la cocina, pues el aceite de oliva virgen extra también es antiinflamatorio, ¿vale? Evitando también, además de lo que decimos de los azúcares añadidos, las grasas saturadas, las de la carne roja, las de los derivados cárnicos, etcétera. También la leche. La leche es un alimento que nutricionalmente no lo necesitamos para nada, no nos aporta nada que no vayamos a obtener de otros alimentos, por tanto, nada. El yogur sí que lo vamos a dejar ahí como lácteo por excelencia, porque vamos a ver que la microbiota también tiene un rol muy importante en el contexto de la regulación a todo nivel, ¿no? De muchas cosas, pero a nivel de la endometriosis. Y vamos también a, bueno, pues a eliminar otros alimentos, entre comillas, o otros productos que podemos tomar con la alimentación que no llegarían a ser un alimento, ¿no? Por ejemplo, el alcohol. El alcohol también aumenta el riesgo y empeora la evolución de la endometriosis. Y también el café, aunque luego os voy a explicar un poco qué es lo que pasa con el café. Bueno, regulación hormonal. Sí, Mónica, comentas el tema de la relación con el SIBO y demás. Bueno, no te preocupes, eso os lo voy a explicar ahora al fin, bueno, en uno de los puntos que es la microbiota. Hay muchísima relación, claro que sí. Vamos a empezar con una cosa muy básica pero muy importante. Es decir, las cosas no tienen por qué ser complicadas para tomárnoslas como importantes. Es muy importante la grasa corporal, es muy importante nuestra composición corporal, no solo el peso. El peso corporal es importante para muchas cosas, para mantener la salud, no tanto desde un punto de vista estético, eso ya pues es otra historia, ¿no? Pero el peso es muy importante, pero es muy importante nuestra composición corporal. ¿Qué es lo que tenemos que procurar? Tenemos que procurar que la grasa corporal sea la justa y necesaria. En nuestro organismo tiene que haber cierta cantidad de grasa, sobre todo pues en las mujeres pues tenemos que tener un porcentaje de grasa corporal un poquito superior al de los hombres, porque nuestro metabolismo, y especialmente nuestro metabolismo hormonal, es diferente. Pero debemos tener la grasa justa y necesaria, evitando excesos de grasa corporal, porque los excesos de grasa corporal, que van a estar sobre todo localizados en la zona del abdomen, también en otras zonas, ¿no? En la mujer también se pueden localizar en las caderas, pero es la grasa abdominal en la que tenemos que estar muy pendientes y la que tenemos que controlar, porque esa grasa abdominal tiene muchas funciones. No solo tiene la función de almacenamiento de energía, que eso era lo que pensábamos, ¿no? Que bueno, pues ahí almacenábamos energía en forma de grasa, por si acaso, ¿no? Y ya está. Pero es que resulta que ese tejido adiposo, ese tejido de grasa que acumulamos en el abdomen, tiene muchísimas funciones. Tiene funciones de regulación pues, por ejemplo, de nuestro peso corporal, de regulación del apetito y de la saciedad, de regulación hormonal, de manera que en esa grasa corporal, en esa grasa abdominal, es donde principalmente se van a fabricar esos estrógenos. De manera que cuanta más grasa corporal tengamos a nivel abdominal, más enzima aromatasa vamos a tener. Es como si cada célula, cada adipocito fueran fábricas,
De hecho, son fábricas, ¿no?, de muchas sustancias que nuestro cuerpo va a necesitar. Lo que necesitamos de cada sustancia es una cantidad muy determinada, ¿no?, muy justa. Si resulta que tenemos demasiadas fábricas en el abdomen, ¿no?, a nivel de adipocitos tenemos demasiada acumulación de grasa corporal, vamos a tener demasiadas fábricas que estén fabricando estrógenos, y eso nos va a perjudicar en muchos niveles y obviamente en el contexto de endometriosis, pues por supuesto, ¿no? De manera que controlar la grasa corporal es principal, porque además se ha visto, se ha evaluado que esa enzima aromatasa, que va a ser la que fabrique esos estrógenos, estará en mucha más cantidad, ¿no? Así que controlar la grasa corporal es un parámetro, es un factor importante, es un parámetro que debemos tener en cuenta, aunque nuestro peso corporal sea adecuado, ¿de acuerdo? De manera que para una mujer pues con endometriosis, con peso corporal normal, aunque el peso no nos vaya a preocupar en sí mismo, pero sí que hay que valorar esa relación entre la grasa corporal y la masa muscular. En una mujer con sobrepeso y obesidad, obviamente ahí tenemos que hacer un trabajo importante, porque disminuir esa grasa corporal va a mejorar muchísimo, muchísimo el contexto de la endometriosis. Y para mujeres delgadas, que también es habitual, ¿no?, este contexto de mujer con bajo peso incluso, bueno, pues que ese peso hay que recuperarlo, porque ese bajo peso tampoco nos interesa, hay que recuperar ese peso, pero siempre y cuando no favoreciendo un exceso de grasa no saludable a nivel sobre todo abdominal. Así que bueno, pues es un factor muy importante. Obviamente no vamos a acumular excesivamente grasas a nivel abdominal, pues si cuidamos lo que hemos dicho antes, no azúcares añadidos, no demasiadas grasas saturadas, no alimentos procesados, pues cuanto menos mejor, o por lo menos seleccionar muy bien alimentos que son buenos procesados, ¿no?, que no tienen azúcares añadidos o grasas. Lo de la leche que habéis puesto aquí, y queda la duda, y es verdad que el otro día pues también quedó un poco como la duda, porque la leche no es aconsejable. Lo primero es, la leche no es aconsejable en este contexto por el tipo de grasa, porque ese tipo de grasa que tiene la leche se acumula muy fácilmente en el abdomen. Es un tipo de grasa que es la grasa saturada, y la grasa saturada es la que también tiene, pues por ejemplo, la carne roja, los embutidos y algunos otros alimentos procesados, y eso se acumula muy fácil. Son grasas que el cuerpo básicamente las utiliza para eso, para acumular. Y además son grasas que suelen ir unidas de alguna manera, son los alimentos que tienen grasa saturada suelen tener colesterol también. Y de forma natural eso es lógico, porque necesitamos un poquito de colesterol, un poco de acumulación de grasa, para poder generar esas hormonas sexuales que necesitamos, pero que obviamente no necesitamos de una manera descontrolada o en exceso. Así que bueno, pues la leche no es recomendable por la grasa saturada en general. Lógicamente no es recomendable por la lactosa, pues para alguien que tenga intolerancia a la lactosa, ¿de acuerdo? Pero en general estamos hablando de todo este proceso inflamatorio, de todo este proceso de acumular grasas, y por eso no es recomendable. Los quesos madurados, pues aunque están muy ricos, pero nos pasa igual. Resulta que, bueno, pues los quesos madurados tienen mucha concentración de ese tipo de grasa y nos engordan, ¿no? Engordan más que un queso fresco. También están más ricos, claro, obviamente, porque tienen muchísimo más sabor. Entonces, claro, los quesos, pues pasa como con la leche. Si podemos obviar en nuestra alimentación los quesos más madurados, mejor. Si nos gustan muchísimo, pues tomarlos muy de vez en cuando y en una ración pequeñita. Un poquito aquello, pues para darnos un pequeño momento de placer. Pero procurad evitarlos, ¿vale? Bueno, aclarado eso y la siguiente duda de este tema, que es que si son de oveja o de cabra, ¿qué pasa? Lo mismo, igual, exactamente igual. La única ventaja en cabra, por ejemplo, en leche de cabra o quesos de cabra, es que el nivel de grasa en quesos, por ejemplo, podemos conseguir quesos de cabra un poquito más bajos en grasa, pero no hay tampoco una diferencia demasiado significativa, ¿no? Lo único que la leche de cabra tiene menos lactosa, y entonces es mejor para personas que no toleran bien la lactosa. A veces
los productos a base de leche de cabra los toleran mejor, ¿vale? Pero esto ya viene por la diferente concentración de lactosa, pero a nivel de grasa es lo mismo. Lácteos de origen, o sea, es decir, leches de origen animal, todas tienen grasas saturadas que son proinflamatorias, ¿vale? Bueno, bien, bienvenidas todas las que os estáis uniendo. No os preocupéis, aunque bueno, pues llegáis un poquito que ya hemos empezado, no pasa nada, lo dejaré grabado y lo subiré a YouTube, ¿vale? Yogur de soja no, ahora hablaremos de la soja, pero bueno, ya sabéis que la soja en general en este contexto de endometriosis y de patología relacionada con el desarreglo o las alteraciones a nivel de los estrógenos no nos convienen, ¿vale? Bueno, ¿qué más cositas? Hay otra cosa importante, si por ejemplo tenemos algo de sobrepeso, incluso si tenemos más que un problema de sobrepeso y tenemos obesidad, tenemos demasiada acumulación de grasa a nivel abdominal, hay que controlar también otro parámetro que es la resistencia a la insulina. Por supuesto, los parámetros de glucosa perdón, de glucosa e insulina para observar pues que no hay un problema de diabetes, ¿no? Pero sí que hay un parámetro que aunque la glucosa, por ejemplo, nos hagan analíticas y la glucosa salga bien, sí que hay un parámetro que a veces ya está empezando a estar afectado y eso afecta negativamente a la producción hormonal, altera la producción de las hormonas, que es la resistencia a la insulina. ¿Qué sucede a veces? A veces sucede que todavía nuestro cuerpo tiene capacidad de mantener los niveles de glucosa en niveles óptimos, pero ya estamos en un punto en el que estamos cerca de una diabetes tipo 2, porque nuestra dieta no sea adecuada normalmente y porque a lo mejor nuestro contexto es muy sedentario. Y lo que está sucediendo es que la insulina, que aunque el páncreas está generando insulina, esa insulina hace un cierto efecto, pero hay una parte de la insulina que no se une a su receptor en la célula que toca, no hace el efecto que tiene que hacer y esa insulina queda por la sangre y quedan niveles un poco más elevados de lo normal de insulina en la sangre y esa insulina en sangre es una señal para el cuerpo para almacenar grasa. De manera que, claro, si estamos alimentándonos regular o sospechamos que por nuestro sobrepeso o obesidad, pues bueno, esto normalmente, obviamente, pues de la mano de un profesional os vamos a guiar, ¿no? Para eso estamos. Pero que sí que sepáis que esa resistencia a la insulina es muy interesante valorarlo, porque si hay una alteración a ese nivel, hay que ir objetivo prioritario a mejorar esos parámetros, porque eso también acentúa la acumulación de grasa y la alteración hormonal. ¿Bien? Vale, pues de momento en torno a la grasa, porque al final los estrógenos se forman a partir de nuestra grasa corporal, a partir del colesterol que tomamos con la alimentación se forman los andrógenos y a partir de ahí se forman los estrógenos. En un contexto equilibrado, sin patologías, sin ningún problema, eso es lo que tiene que pasar y tiene que estar todo equilibrado. Pero cuando hay un exceso de grasa a nivel corporal, pues vamos a provocar ese aumento de esa enzima aromatasa, un aumento de la fábrica de estrógenos, ¿no? Y vamos a tener un aumento de la fabricación de estrógenos. Bueno, otro factor que nos puede afectar a ese nivel, y fijaros cómo en la alimentación es siempre la suma de muy pequeñas cosas. No va a haber nunca nada que sea un milagro, no va a haber nunca nada en el contexto alimentario que sea la solución para todo. Pero sí que hay 1001 factores que afectan a nuestra salud porque la alimentación es así de compleja. Y nuestro organismo también, lógicamente. Y hay un factor que también afecta a lo que es nuestra capacidad y nuestro almacenamiento, de la capacidad de almacenar grasa, y es los niveles de cortisol. Los niveles de cortisol, por ejemplo, pues ahí ¿qué pasa? El cortisol, ¿sabéis que es la hormona del estrés? Me estoy apuntando cositas de lo que estáis comentando ahí para comentarlo después y no perder ahora mucho el hilo. El cortisol es la hormona del estrés. Cuando tenemos un
pico de estrés, imaginaros, bueno, esta hormona está para algo, ¿no? Está para ayudarnos. Sin embargo, en ciertos contextos, pues no es una ayuda, lógicamente, pero imaginaros, pues yo que sé, que de repente tenemos que coger un autobús y es muy importante porque tenemos que llegar puntuales, vemos el autobús y se nos genera ahí un momento de estrés, ¿no? En el que tenemos que reaccionar rápido y demás, y bueno, y se generan hormonas, pues el cortisol, la adrenalina, ¿no? Se generan neurotransmisores, hormonas que nos van a ayudar a reaccionar súper rápido y demás. Pero cuando esas hormonas del estrés están elevadas de forma continuada, ¿no? Tenemos un contexto de estrés, de ansiedad, el consumo del café, el consumo excesivo de café aumenta los niveles de cortisol, por eso el café nos espabila, pero bueno, pues tiene esa contrapartida, ¿no? Ese aumento del cortisol estimula también el almacenamiento de grasa, porque para nuestros sistemas de supervivencia, que los tenemos ahí desde hace tantísimos años en nuestra historia evolutiva, los niveles de cortisol elevados significan gasto energético y por tanto lo que hacen es activar también los mecanismos de aumento de acumulación de grasa para cuando vayamos a comer, porque así pues no nos fuéramos a quedarnos sin reservas o sin alimento. Bueno, eso es un sistema de defensa muy antiguo, pero que tenemos que tener en cuenta. Si nuestros niveles de cortisol son demasiado elevados, porque estamos continuamente estresados, tenemos un estado de ansiedad importante, o tomamos mucho café, ese nivel elevado de cortisol también va a favorecer ese aumento de producción de estrógenos de una manera pues no equilibrada, ¿bien? Porque va a estimular ese aumento de materia grasa a nivel abdominal y ese aumento de fábricas de estrógenos o de enzimas aromatasas. Bueno, ¿y qué pasa con el café? Porque supongo que habéis escuchado, ¿no? Bueno, pues que si el café sí y el café no, es bueno, es malo. Es verdad que hay muchísima controversia porque hay muchísimos estudios que hablan de beneficios, pero también hay otros que hablan de riesgos. Y en el contexto de endometriosis y de salud de la mujer, los estudios que más han evaluado esto en profundidad nos hablan de que un consumo excesivo de cafeína, a base sobre todo de café, es la fuente de cafeína que principalmente vamos a tomar, también el té, pero con el té, como el contenido es un poquito más bajo, es difícil que lleguemos a un exceso de cafeína, aunque también podría ser, ¿no? Pero que si tomamos ese exceso de cafeína a diario, estamos también aumentando el riesgo de cáncer de mama. Eso es un dato que está en los estudios y que, bueno, pues que conviene tenerlo en cuenta, lógicamente. Pero también estamos favoreciendo la alteración del metabolismo de los estrógenos. Se observó y se ha observado en estudios que las mujeres que consumen más cafeína los estrógenos a nivel hormonal, tienen más desarreglo. Por tanto, bueno, pues ojo con este dato, ¿no? El mate también tiene cafeína, claro. Entonces, ¿qué es un exceso de cafeína? ¿No? ¿Qué sería un exceso? Fijaros, a nivel legal, por ejemplo, a nivel legal en alimentación, se fija un nivel de 150 miligramos de cafeína como un valor ya preocupante, en el que hay que etiquetar ciertos alimentos como que no son adecuados para mujeres embarazadas, para mujeres que en periodo de lactancia, obviamente para niños. De manera que, bueno, ese podría ser un nivel de referencia. Ese nivel correspondería, y es un nivel alto, y ese nivel corresponde a unos 3 cafés, pero ese ya es un nivel alto. De manera que ese nivel alto no nos conviene. 3 cafés ya es mucho. Por tanto, la recomendación, ¿cuál es? Cuanto menos mejor, porque al final, si podemos estar limpios de sustancias estimulantes potentes como es el café o la cafeína, es mejor, porque también nuestro cuerpo va a regular mucho mejor todo su ritmo circadiano, de vitalidad, de sueño, y eso nos va a favorecer en muchas cosas, ¿no? Pero como muchísimo 2 cafés al día, ¿de acuerdo? Para las que toméis café, eso sería como un máximo, pero que si podéis, cuanto menos mejor, ¿de acuerdo? Café descafeinado, por supuesto, ¿vale? El problema es la cafeína en este contexto. El café tiene muchos antioxidantes, pero es verdad que dentro de esos antioxidantes y de esas sustancias, pues tenemos ahí la cafeína, ¿no?
y ese pues es un elemento que lo que es la regulación hormonal no nos ayuda. Eh, claro, ¿cómo se sabe lo del nivel de cortisol elevado? Se puede llegar a saber, son analíticas que se tienen que hacer de una forma muy precisa y muy concreta a diferentes horas del día. Claro, todo esto no son evaluaciones que se hagan de forma habitual para saber exactamente en qué niveles de cortisol estamos. Solo se hacen en casos que realmente pues necesitemos muy bien valorar de forma exacta esos valores. En ese caso, en este tipo de cosas, lo que solemos hacer es una evaluación más clínica, ¿no? Y de recomendación, porque ya sabemos cuáles son los factores que aumentan el cortisol, de manera que, bueno, pues si somos persona sometida a un estrés importante, pues debemos procurar eso, gestionarlo, ¿no? De alguna manera. El mate tiene mucha cafeína, claro, el mate sí, tiene mucha cafeína también, al nivel del café, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay que regular también. Ahí hay que decir algo, yo creo que eso es importante y también es algo que debemos tener en cuenta, por ejemplo, cuando hablamos de soja. Cuando hablamos de ciertos alimentos que en algunos contextos geográficos se han tomado desde hace milenios, desde hace muchísimos años, esa población está acostumbrada y esa población no tiene por qué tener los mismos efectos negativos que los que tenemos las poblaciones que no estamos acostumbradas a esos niveles de sustancias que tienen esos alimentos. Pasa con la soja, ¿no? La soja se ha observado que hay muchos beneficios que están corroborados y comprobados en población oriental, pero cuando queremos traer esos beneficios a la población occidental, ya los estudios no son tan claros y los datos, bueno, pues hay datos a favor y en contra, por tanto, ahí pues nos está sugiriendo algo y seguramente la naturaleza pues es muy sabia y de aquellas poblaciones que están acostumbradas a un alimento, pues obviamente tienen ya sus procesos metabólicos diferentes y adaptados bueno, pues a metabolizar y a eliminar, ¿no? Así que bueno, lo del té matcha, bueno, si no estamos habituados, tampoco es, bueno, pues no es recomendable tomar un exceso. El té verde, por ejemplo, bueno, pues tiene menos cafeína y ya, pues obviamente infusiones como el rooibos o, bueno, el té blanco, por ejemplo, es muy antioxidante, tiene muy poca cafeína y otras infusiones, pues también, bien, ¿vale? Hola, Mónica, hola, hola. Bueno, pues eso respecto al café. Si se os ocurre por ahí alguna duda, ponedmela que la comentamos después, ¿vale? O sea que el café también es un elemento que altera a nivel hormonal y que tenemos que tener en cuenta. Recomendar que infusiones. Infusiones, mirad, no sé, pues desde las típicas digestivas que hemos utilizado toda la vida, ¿no? Manzanilla, menta poleo, pero también la hierba luisa, por ejemplo, es una planta con cierto efecto relajante, que además está riquísima y es una buena opción, la hierba luisa. Eh, también, bueno, pues la tila, obviamente, ¿no? También es una opción. También tenemos, pues no sé, ahí ya no es tanto plantas, son más semillas, pero complementos que podemos poner en las infusiones, como el anís, los cominos, el anís estrellado, que además va a ayudar a nivel gastrointestinal, ¿no? Así que, bueno, pues bueno, esas infusiones podrían ir bien. La malva, por ejemplo, va muy bien cuando tenemos cierta irritación de mucosas, desde lo que es garganta o estómago. La malva es muy suavizante, el diente de león, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, la cola de caballo también. La cola de caballo es bastante, bueno, se le considera remineralizante porque tiene muchos minerales, a la vez que es también diurética, ¿no? Pero bueno, ese efecto diurético podemos necesitarlo o no, ¿no? Luego vamos a las bebidas vegetales, Ivana, si te parece, pero lo dejo para el final porque quiero que nos dé tiempo quiero que me dé tiempo de comentaros todo lo que es importante a nivel de regulación hormonal. Y por favor, de verdad, que hay una cosa que también me gustaría destacar en este momento bueno, os estoy explicando este tema. Y es que, y es que a veces
las recomendaciones más sencillas son las más potentes, porque no hace falta que las recomendaciones sean muy estrambóticas para que sean más eficaces, ¿de acuerdo? Así que vamos a hablar de cosas que realmente, de nutrientes, de sustancias que están en los alimentos, que tiene, bueno, pues solidez en cuanto al conocimiento que tenemos de todo esto, ¿de acuerdo? Bueno, veo por ahí que Gema, hola Gema, y Belén, estáis por ahí. Bueno, vamos a el café descafeinado, sí, que he visto por ahí una duda porque se ha ido la conexión. El café descafeinado, sí. Eh, bueno, claro, el tema del sistema inmunitario, de la regulación a ese nivel, tiene mucho que ver con lo que es la parte de la microbiota. Y ahí hay mucho que vamos a saber en los próximos años cuando se continúe investigando sobre ese tema. Pero lo vemos y os lo comento en el contexto de microbiota. ¿Vale? ¿Qué otros nutrientes, qué otras sustancias son básicas en la alimentación para la regulación hormonal? No nos pueden faltar. Y no deberían faltarnos, pero a veces tenemos que reflexionar sobre ello porque no siempre comemos bien. Y aunque de forma general podríamos decir, bah, es que las vitaminas y minerales no faltan en la alimentación si comemos más o menos de todo, pero hay muchísimas personas que están haciendo dietas aparentemente equilibradas y que son bajas en muchos nutrientes. Fijaros, clave, muy clave, importantísimo para la regulación del metabolismo de los estrógenos, de las hormonas sexuales, las vitaminas del grupo B, especialmente el ácido pantoténico, a veces llamado vitamina B5, y la vitamina B6, ¿vale? Las dos actúan a nivel de regulación de todo lo que es las hormonas esteroideas y también actúan a nivel del metabolismo y eliminación, de manera que son claves para que nuestro cuerpo pueda fabricar las que necesita o si hay exceso que las pueda metabolizar para eliminarlas. Bien. Las vitaminas del grupo B normalmente están sobre todo en alimentos de origen animal, esta es la idea general, pero en alimentos de origen vegetal también hay, excepto la B12, que la B12 no la vamos a tener en el reino vegetal, ¿vale? Pero el ácido pantoténico lo vamos a tener pues tanto en carnes blancas, pescados, huevo, etcétera, los yogures también. Y también lo vamos a tener en cereales, sobre todo cereales integrales. Acordaros que pues, cereales integrales siempre mucho mejor porque el cereal cuando está entero es cuando tiene todo su contenido nutricional. Si le quitamos y lo refinamos, le quitamos toda la cáscara y todo lo que tiene de nutricional interesante, básicamente nos quedamos con el núcleo, que es el almidón, que está bien para hacer un pan muy blanquito, pero que no nos aporta nutricionalmente apenas nada interesante. Así que bueno, los cereales integrales y luego lo que son las legumbres y los frutos secos. Y la vitamina B6 un poco igual, ¿vale? Pues el pescado, la carne blanca, los huevos. La vitamina B6, interesante, y esto es, bueno, yo creo que es un dato interesante. La vitamina B6 en el reino vegetal está sobre todo en vegetales que tienen mucho almidón. Por ejemplo, la patata, el boniato, en la calabaza también, ¿vale? Así que bueno, ese dato importante. Y luego frutos secos, legumbres y semillas. Frutos secos, legumbres y semillas son prácticamente fuente de todo. Por eso son los imprescindibles, ¿no? Así que, bueno, pues ahí vitaminas del grupo B. Si podemos estar pensando en una dieta que esté, que sea baja en en este grupo de vitaminas, o que lo haya sido, ¿no? Durante mucho tiempo y la persona pueda estar en niveles bajos, aunque si hacemos un plan dietético eso va a estar corregido, pero se puede pensar en algún suplemento en algún caso. Además, las vitaminas del grupo B ayudan a regular el dolor cuando ese dolor está relacionado con una hipersensibilización que suele ser habitual en el contexto de endometriosis, cuando esos tejidos inflamados generan dolor, obviamente, pero además están generando una sensibilización
de esos nervios que tenemos en esas zonas y eso está acentuando el dolor. Así que las vitaminas B son muy importantes para la regulación hormonal, pero son muy importantes también para la regulación del sistema nervioso y del dolor. Vale. Luego los de minerales todos son importantes, pero especialmente el selenio y el zinc. El selenio es muy antioxidante, el zinc también. Estamos en un contexto como la endometriosis en el que tenemos un nivel de oxidación elevadísimo y ahí tenemos que procurar aportar algo que ayude al cuerpo, ¿no?, a generar todos los antioxidantes endógenos que necesita y aportar todos esos antioxidantes de la dieta. Selenio y zinc son imprescindibles. Y el selenio pues está otra vez en frutos secos, especialmente en la carne blanca también, en el huevo, en los cereales integrales. El zinc también está en esos alimentos. El zinc especialmente lo encontramos en los mejillones, en las almejas, berberechos. Así que cuando tomamos este tipo de productos, ¿no?, así para un aperitivo, podemos estar pensando que estamos ayudando al cuerpo a dar pues también una fuente de zinc que nos va a ayudar. También son muy ricos en hierro si tenemos tendencia a tener anemia. Vale. Vale. En cuanto al selenio, solo una cosa: si coméis nueces del Brasil, que son esas nueces grandes que tienen forma así alargadita y son grandecitas, ¿no? Las nueces del Brasil son muy, muy, muy ricas en selenio, pero mucho. Y el selenio tiene un margen de seguridad muy estrecho, es decir, lo necesitamos, pero si nos pasamos también es un problema. De manera que si por casualidad os gustaran las nueces del Brasil, lo tuvierais muy a mano y comierais habitualmente, procurad de ese tipo de frutos secos no pasaros y no comer más de 5 o 6 nueces del Brasil, porque si no nos estaríamos pasando de selenio, ¿vale? Es un dato importante. Otra cosa importantísima que además hay un estudio que es de este año, 2020, un estudio de revisión súper interesante respecto a la curcumina en la endometriosis. Bien, de la cúrcuma, que tiene unas sustancias antioxidantes y antiinflamatorias, que son los curcuminoides, curcumina, ¿no?, decimos así en general, ya sabemos muchas cosas. Ya sabemos que son potentes antiinflamatorios y antioxidantes y que en muchos contextos nos pueden ayudar. Pero es que en el contexto de endometriosis hay muchos estudios y hay una revisión, como os decía, de este año que nos está diciendo que la curcumina actúa directamente, fijaros, y esto es muy potente, puede actuar directamente sobre ese proceso de invasión de tejidos fuera de su lugar, de adhesión, de crecimiento celular y de generación de lesiones endometriales. De manera que, bueno, pues seguramente este estudio, que es muy muy reciente, pues nos va a dar una buena herramienta que ya en la alimentación podemos incluir. Obviamente la cúrcuma, tenedla siempre, es una especia que os recomiendo, pero vamos, 100% que pongáis en la cocina, ¿no?, en diferentes platos y preparaciones, siempre combinada con algo de aceite de oliva, porque así se favorece mejor, se favorece la absorción. La curcumina se absorbe muy poco, pero con aceite se absorbe mejor. Antoni, 5 o 6 al día me he perdido. ¿De qué? Si quieres pónmelo por ahí otra vez porque me he perdido. No sé a qué te refieres. Cúrcuma cada día. Sí, sí, cada día o bueno, casi cada día, ¿no? Quiero decir que sea pues casi como de los básicos que tenemos ahí, ¿no? El aceite, la sal, pues bueno, la cúrcuma, importante, ¿vale? ¿Por qué se escucha esto de que la cúrcuma tiene que estar complementada con la pimienta? ¿Qué es lo que pasa con la pimienta? La pimienta negra, especialmente, tiene un... Ah, vale, 5 o 6. Sí, como mucho 4 o 5 o como mucho 6 de estas nueces del Brasil o coquitos, que son esas nueces alargadas grandes. Sí, como mucho eso al día. La pimienta negra tiene una sustancia que es la piperina. La piperina lo que hace es bloquear unos enzimas que tenemos en el hígado, sobre todo, que sirven para eliminar determinadas sustancias en el organismo, desde fármacos que podamos estar tomando hasta pues, sustancias pues endógenas que el cuerpo, una vez las ha utilizado, las elimina, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la curcumina, pues se sabe que si se combina con la pimienta, como la pimienta bloquea
la destrucción, o sea, bloquea un poquito el metabolismo de la curcumina, parece que la curcumina hace un efecto algo mayor. Esto también pasaría, pues por ejemplo, con la melatonina, pasaría también con fármacos. De manera que, bueno, no es algo que esté muy consolidado, pero sí que hay estudios que hablan de ese potencial de la pimienta negra, sobre todo, también de la canela y de otras especias, para bloquear el metabolismo de algunas sustancias. Pero no nos pasemos, porque si estamos tomando fármacos, también van a modificar, si nos pasamos, ¿no? Aquello poniendo pimienta por todas partes, también nos vamos a hacer un efecto sobre el metabolismo y la eliminación del fármaco que estemos tomando. Así que cuidado con eso. En alimentación y en este contexto lo mejor es una cosa continuada, en cantidades sin ser exageradas, pero que lo vayamos utilizando en el día a día, combinando o no con pimienta negra, no importa, la cuestión es que vayamos utilizándolo y sobre todo que lo combinéis con aceite para que la curcumina se pueda absorber. Y las cápsulas de cúrcuma también son una opción, pero ahí hay que ver muy bien el ingrediente que están utilizando, porque como os digo, pues tienen que ser ingredientes que estén optimizados para que se absorba bien, porque si no estaremos tirando el dinero, ¿vale? Así que ahí asesoraros un poquito con vuestro profesional de referencia, si hay algún producto con cúrcuma que os pueda generar interés, pues ver, ¿no? Si realmente es un preparado que se va a absorber o que no, y entonces no, si para que no se absorba, pues no hace falta, ¿no? O sea que ahí en productos puede ser una opción, pero valoradlo bien, ¿vale? Bueno, eso respecto a la curcumina, o sea que importante, ponedla siempre, ¿no? Que la tengáis en la cocina, es importante. Podéis tener también esa combinación de cúrcuma y curry, ¿no? Que el curry también lleva cúrcuma y entonces hacemos ahí más sabor. Respecto al chocolate, que habéis puesto también algo, ¿no? Hemos hablado del café, respecto al café, que el exceso de cafeína puede alterar a nivel hormonal. ¿Qué pasa con el chocolate? ¿No? El chocolate, y vamos a hablar especialmente del chocolate negro, porque lógicamente el chocolate con leche o el chocolate blanco, que del chocolate blanco no quiero ni hablar, porque lógicamente es básicamente grasa saturada, eh, que no nos conviene, o sea que eso no es para nada una opción. El chocolate con leche, bueno, podría ser, si algún día, ¿no? nos tenemos un capricho, pues podría ser opción, pero el chocolate con leche, volvemos a repetir un poco lo de antes, ¿no? Como incorpora leche, incorpora un poquito más grasas saturadas de la leche que son proinflamatorias, entonces no nos interesa. Pero vamos al chocolate negro, sí, tenemos chocolate negro, bueno, no hace falta que sea 100%, pero si tenemos un 70% de cacao, un 80, bueno, un 95, ¿no? Podría ser. ¿Qué pasa con el cacao? El cacao es muy interesante porque tiene muchísimas sustancias, tiene sustancias antioxidantes como el café, que entonces esas sustancias antioxidantes se han vinculado a efectos positivos, pero también tiene cafeína, tiene un tipo de cafeína, por tanto también va a tener un poco ese componente excitante y además ese componente que, bueno, obviamente no, la idea no es pasarse de cafeína comiendo chocolate porque vamos a tener otros problemas, ¿no? Pero si tomamos un poco de chocolate al día, chocolate negro, bueno, pues eso no va a ser un problema de no ser que estuviéramos tomando un exceso, ¿vale? Alimentos, en cuanto a la fertilidad, todo lo que os estoy comentando ahora, todo, Rosa, lo podríamos traducir a fertilidad, porque por ejemplo lo que os he dicho del selenio y del zinc son imprescindibles para la fertilidad. Lo que os digo de los alimentos proinflamatorios, antiinflamatorios, también es muy importante. Lo que os comento de antioxidantes, básico. Una alimentación muy antioxidante es imprescindible en el contexto de fertilidad. Porque casi todo lo que viene bien para una cosa viene bien para la otra, porque es normal, si lo que os estoy diciendo es positivo para la salud hormonal de la mujer en este contexto de endometriosis, es positivo para la fertilidad, porque el cuerpo es toda una cosa y obviamente lo que le viene bien le suele venir bien para todo, no hay muchas parcelas, en eso sí que a veces según qué patología sí que hay cosas que tenemos que diferenciar, ¿no? Cuando hay una intolerancia, cuando hay algo que, bueno, pues no sé, una enfermedad renal, una patología que sí que va a tener recomendaciones un poco distintas, pero aquí ese eje
Dieta antiinflamatoria, dieta antioxidante, el zinc, el selenio son muy importantes para la fertilidad. Todo esto que estamos comentando, ¿vale? Todo. Eh, Gema, el chocolate negro con naranja, pues bueno, también sería una buena opción, sí. Al final es un alimento que no nos tiene que solucionar nada, porque es un alimento del que tenemos que tomar una pequeña cantidad. Tiene cierto efecto relajante y analgésico, porque tiene algunas sustancias, no es en vano que, bueno, pues sabemos perfectamente, ¿no? Que el comer chocolate nos genera placer y nos genera placer y cierta sensación como de relajación, ¿no? Porque tiene sustancias que son, pues en cierta manera, relajantes y analgésicas, que son moduladores internos del dolor, pero obviamente no vamos a gestionar, no podemos gestionar el dolor solo con chocolate, pero bueno, sí que lo podéis incluir en la alimentación porque en un consumo moderado no va a alterar, tampoco, no va a haber un problema a nivel hormonal. El chocolate también tiene una parte de fitoestrógenos, que ahora hablamos un poco de los fitoestrógenos, que están en muchísimos alimentos vegetales, de hecho, en prácticamente todos, pero aunque el chocolate tenga fitoestrógenos, eso no es un problema si no nos estamos pasando, no estamos consumiendo un exceso, eso no es un problema, ¿vale? Eh, para la fibromialgia que comentáis aquí, bueno, muchas de las recomendaciones de las que estamos hablando hoy van bien para la fibromialgia, así que ahí pues tendríamos que puntualizar algunas otras cosas, pero podéis tomar nota de todo lo que estamos hablando para endometriosis, aunque hoy estamos enfocando mucho todo a lo que es esta salud hormonal, para que nuestros niveles de hormonas sexuales, especialmente los estrógenos, estén lo más regulados posible, ¿no? ¿Qué podemos hacer? En el contexto de fibromialgia, seguramente la semana que viene haré otro directo que será sobre ese tema, porque bueno, pues es muy importante, es una patología en la que yo he trabajado mucho, de hecho, pues empecé con mi tesis doctoral por ahí y sí que haremos algo específico, ¿vale? Vamos a Vamos a algo que yo he leído y que vosotras seguro que habéis leído también, vosotras y vosotros, que seguro que habéis leído sobre alimentos que frenen esa acción de la aromatasa, ¿no? Hemos visto que la aromatasa es esa enzima que fabrica los estrógenos, pero que esas fábricas de estrógenos que están en muchas partes del cuerpo, especial también en ovarios, ¿no? En el sistema reproductor, pero la fábrica principal está, como os decía, en la grasa abdominal. Entonces, lo primero que hemos visto es regular y disminuir esa grasa abdominal para que no tengamos demasiada fábrica de estrógenos y que ese enzima, la aromatasa, no esté en demasiada cantidad y activada a tope, ¿no? Vamos a ver, bueno, por ahí veo cositas que si podemos lo comentamos después. Vamos a ver, en este sentido, no hay, realmente no hay evidencia eh, flagrantemente sólida como para decir estos alimentos bloquean la acción de la aromatasa y hacen que no fabriquemos estrógenos o que los fabriquemos en menos cantidad. Sí que hay algunos datos, pero como os decía antes, en alimentación los alimentos son muy complejos y los alimentos no tienen una función farmacológica. Un fármaco sí que va a tener una acción muy concreta, pero un alimento tiene muchísimos componentes y esos componentes normalmente no tienen una acción muy concreta, tienen muchas acciones que modulan y regulan lo que es nuestro metabolismo, nuestro equilibrio hormonal, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad que aunque se han publicado pues incluso artículos de divulgación en los que pues se habla de que hay alimentos que frenan la acción de la aromatasa, en todo esto hay que ir con cuidado, pues porque los datos no son concluyentes, algunos datos se basan en estudios in vitro, que son además estudios antiguos, y hay que ver la evidencia que tenemos a día de hoy sobre eso, que todavía no es suficiente. Y como os digo, hay datos que nos dicen que hay componentes de tipo fitoestrógenos que activarían esa aromatasa y hay otros que parece que inhibirían esa enzima. De manera que, claro, pues si
pues es lo que os digo, ¿no? Hay componentes que van a activar, otros a inhibir porque es una acción moduladora. Como todos esos fitoestrógenos, que no solo los tiene la soja, los fitoestrógenos son una parte de los antioxidantes que tienen las plantas. Pues bueno, a ver, si a lo mejor habéis escuchado hablar de flavonoides, lignanos, flavonas, isoflavonas, ¿no? Y esos fitoestrógenos tienen muchísimas funciones y no solo en el contexto de salud hormonal y no solo inhibiendo la producción de estrógenos, incluso no se tiene muy claro si los fitoestrógenos, bueno, y de hecho esto sí que se ha visto, ¿no? Que no todos actúan con una actividad estrogénica, no todos tienen actividad estrogénica. Ni la tienen todos, ni la tienen, los que la tienen no lo tienen en el mismo nivel. Y hay fitoestrógenos que, al revés, que tienen una actividad antiestrogénica. De manera que, bueno, pues en este sentido, lo más coherente, la recomendación más coherente es tomar una dieta equilibrada y variada, muy variada en alimentos de todo tipo y especialmente en alimentos vegetales, porque así le vamos a dar al cuerpo todo lo que necesita y con todo lo que necesita va a modular mucho mejor su salud, nuestra salud hormonal. No podemos confiar o decir que, bueno, pues que un alimento nos va a ayudar a 100% ahí a regular esa salud hormonal, ¿vale? Eso no va a suceder, por lo menos por el momento, y no creo que suceda porque, como os digo, los alimentos tienen muchas actividades y mucha acción a diferente nivel. La canela, por ejemplo, que la canela es interesante y se comenta sobre ella, la canela tiene una función reguladora a nivel de, sobre todo del azúcar, viene muy bien en ese sentido, pero no hay una acción reguladora a nivel hormonal, ¿vale? Y otra cosa que os quería comentar, bueno, y veo que nos quedan 10 segundos, así que voy a continuar el directo si os parece, aunque ahora lo finalizo, pero vuelvo para acabar con el tema y acabar bien. Bueno, como os decía, voy a acabar de explicaros y siento que el tiempo pasa volando y bueno, y seguramente pues os lo volveremos a hacer otro directo de este tema, ¿no? Pero importante en este sentido de la regulación hormonal también el tema de la ingesta de algas, que es algo que es una duda que surge habitualmente. ¿Debo comer algas o no? ¿Son saludables? Parece que tienen que tener mucho contenido nutricional. Tienen nutrientes, tienen vitaminas, tienen minerales. Pero tened cuidado porque la mayor parte de las algas son muy, muy, muy ricas en yodo. O sea, muy ricas. Una cosa muy, muy exagerada. De manera que pueden ser un problema porque si consumimos algas que tienen un elevado contenido en yodo, que son casi todas, excepto el alga nori, que es la que menos tiene, pero las demás, el alga kombu, iziki, wakame, el espagueti de mar, todas estas tienen muchísimo yodo. Tienen tanto yodo que podemos alterar nuestra función tiroidal y eso puede alterar también en parte nuestro equilibrio a nivel hormonal, a nivel de hormonas sexuales. Así que vayamos con cuidado en el contexto del consumo de algas, ¿vale? Eso importante. Y luego, como os decía, en el contexto de microbiota, es muy importante que se ha observado que la microbiota de las mujeres con endometriosis es diferente de las mujeres sanas, que incluso en los tejidos endometriales hay bacterias, hay microorganismos, hay microbiota en ese tejido, pero es microbiota que no es del todo la que debería haber, ¿no? Son bacterias que predominan en contextos más patológicos y las que deberían predominar, por ejemplo, como los lactobacilos, están más bajas. A día de hoy no se sabe exactamente cómo manejar este tema porque tenemos que ver mucho más en detalle qué es lo que está sucediendo, pero sí sabemos que hay esa alteración de la microbiota en contexto de endometriosis
que esa alteración empeora la endometriosis y empeora a nivel gastrointestinal y que por eso hay muchas mujeres que tienen problemas a ese nivel y que por supuesto tenemos que tenerlo en cuenta. Obviamente en el futuro pues vamos a poder saber qué tratamientos concretos con probióticos son más adecuados. A día de hoy lo que tenemos que asegurar también para una buena regulación hormonal, porque la microbiota está relacionada también con ese metabolismo hormonal, eh, vamos a tener que hacer es una buena gestión de la microbiota con la alimentación. Y eso se consigue pues con una alimentación rica en fibra que pueda fermentar la microbiota beneficiosa del intestino, rica en antioxidantes, porque esos antioxidantes también favorecen a las bacterias intestinales. Así que esos dos temas que nos han quedado ahí son importantes. El tema del consumo de algas, por si acaso, que no nos vayamos a generar un problema hormonal porque estemos consumiendo algas pensando que son saludables y nos estemos pasando de la ingesta de yodo. Y la microbiota, que es un tema que debemos cuidar mucho, muy mucho, porque es un asunto que, bueno, pues está habiendo una relación muy clara con la endometriosis y alteraciones en la microbiota, no solo intestinal, sino obviamente a nivel vaginal. Pues las mujeres con endometriosis tienen también habitualmente tienen más problemas de infecciones vaginales, urinarias, etcétera. En ese sentido, a nivel de alimentación, los yogures ayudan, yogures y kéfir, ¿vale? Súper importante como alimentos fermentados por excelencia. Otros alimentos fermentados también podéis incluirlos, como el chucrut, ¿no? Pero sobre todo el yogur y el kéfir, incluidlos en vuestra alimentación a diario. Si no os gusta demasiado o lo que sea, pues no hace falta que sea una pieza entera. Podéis tomar un poquito de yogur mezclado con algo, ¿no? Pero que estén habitualmente en vuestra alimentación. Prebióticos son las fibras, ¿de acuerdo? Entonces las fibras prebióticas son las que están en los vegetales y en las legumbres y claro, es bueno tomarlas porque esas fibras son el alimento de las bacterias buenas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a eso le podemos dedicar otro directo. Me sabe fatal porque tengo que dejarlo aquí porque tengo un compromiso ahora y no puedo alargarme más. Me he anotado vuestros comentarios que si alguno no lo he aclarado intentaré hacerlo en mis publicaciones o en algún vídeo. Los probióticos y prebióticos creo que es un tema que merece especial atención, podemos hablar de ello. El gluten lo comentamos un poco más en detalle en el otro directo. El gluten no es un problema en sí mismo, es un problema porque acostumbramos a tomar demasiado gluten, porque acostumbramos a tomar demasiados hidratos de carbono que provienen pues de alimentos que no nos interesan. Si hacemos una dieta antiinflamatoria adecuada, el gluten va a estar muy bajo, porque lo único que vamos a tomar a lo mejor pues es un poquito de pan integral pues por la mañana o un día muy de vez en cuando algo de pasta, pero básicamente una alimentación antiinflamatoria tiene muy poco gluten. El problema a día de hoy es más, además de las personas que tengan obviamente una intolerancia, una celiaquía, una sensibilidad al gluten no celíaca, que eso obviamente pues es un motivo para eliminar el gluten, pero el problema es que estamos siguiendo dietas no adecuadas con demasiado gluten, ¿vale? Bueno, se nos queda corto siempre. ¿Qué vamos a hacer con esto? Me apunto temas para profundizar. Vamos a hacer, sí, yo creo que vamos a hacer ahí temas muy, muy concretos, profundizando. Y bueno, os agradezco un montón que estéis ahí y os espero otro ratito. El viernes no os lo perdáis, por favor. Voy a hablar de un tema muy interesante que es de ese diablillo que tenemos aquí dentro que a veces nos tienta y nos hace comer mal. Y eso es muy importante. Lo hago un poco así en clave de broma, pero es un tema muy, muy, muy importante que me gustaría que todos tuviéramos la información para saberlo manejar, porque eso nos ayuda a comer mejor, a vivir mejor y a ser más felices, que de eso se trata también, ¿vale? Mil gracias. Os dejo pero continuamos y haremos más cositas de este tema interesante. Venga, un besito a todos. Cuidaros un montón.
Bueno, como os decía, voy a acabar de explicaros y siento que el tiempo pasa volando y bueno, y seguramente pues os lo volveremos a hacer otro directo de este tema, ¿no? Pero importante en este sentido de la regulación hormonal también el tema de la ingesta de algas, que es algo que es una duda que surge habitualmente. ¿Debo comer algas o no? ¿Son saludables? Parece que tienen que tener mucho contenido nutricional. Tienen nutrientes, tienen vitaminas, tienen minerales. Pero tened cuidado porque la mayor parte de las algas son muy ricas en yodo, o sea, muy ricas, una cosa muy exagerada. De manera que pueden ser un problema porque si consumimos algas que tienen un elevado contenido en yodo, que son casi todas, excepto la alga nori, que es la que menos tiene, pero las demás, la alga kombu, nifiki, wakame, el espagueti de mar, todas estas tienen muchísimo yodo. Tienen tanto yodo que podemos alterar nuestra función tiroidal y eso puede alterar también en parte nuestro equilibrio a nivel hormonal, a nivel de hormonas sexuales. Así que vayamos con cuidado en el contexto del consumo de algas, ¿vale? Eso importante. Y luego, como os decía, en el contexto de microbiota, es muy importante que se ha observado que la microbiota de las mujeres con endometriosis es diferente de las mujeres sanas, que incluso en los tejidos endometriales hay bacterias, hay microorganismos, hay microbiota en ese tejido, pero es microbiota que no es del todo la que debería haber, ¿no? Son bacterias que predominan en contextos más patológicos y las que deberían predominar, por ejemplo, como los lactobacilos, están más bajas. A día de hoy no se sabe exactamente cómo manejar este tema porque tenemos que ver mucho más en detalle qué es lo que está sucediendo, pero sí sabemos que hay esa alteración de la microbiota en contexto de endometriosis, que esa alteración empeora la endometriosis y empeora a nivel gastrointestinal y que por eso hay muchas mujeres que tienen problemas a ese nivel y que por supuesto tenemos que tenerlo en cuenta. Obviamente en el futuro pues vamos a poder saber qué tratamientos concretos con probióticos son más adecuados. A día de hoy lo que tenemos que asegurar también para una buena regulación hormonal, porque la microbiota está relacionada también con ese metabolismo hormonal, vamos a tener que hacer es una buena gestión de la microbiota con la alimentación. Y eso se consigue pues con una alimentación rica en fibra, que pueda fermentar la microbiota beneficiosa del intestino, rica en antioxidantes, porque esos antioxidantes también favorecen a las bacterias intestinales. Así que esos dos temas que nos han quedado ahí son importantes. El tema del consumo de algas, por si acaso, que no nos vayamos a generar un problema hormonal porque estemos consumiendo algas pensando que son saludables y nos estemos pasando de la ingesta de yodo. Y la microbiota, que es un tema que debemos cuidar mucho, muy mucho, porque es un asunto que, pues está habiendo una relación muy clara con la endometriosis y alteraciones en la microbiota, no solo intestinal, sino obviamente a nivel vaginal. Pues las mujeres con endometriosis tienen también habitualmente tienen más problemas de infecciones vaginales, urinarias, etcétera. En ese sentido, a nivel de alimentación, los yogures ayudan, yogures y kéfir, ¿vale? Súper importante como alimentos fermentados por excelencia. Otros alimentos fermentados también podéis incluirlos, como el chucrut, ¿no? Pero sobre todo el yogur y el kéfir, incluidlos en vuestra alimentación a diario. Si no os gusta demasiado o lo que sea, pues no hace falta que sea una pieza entera, podéis tomar un poquito de yogur mezclado con algo, ¿no? Pero que estén habitualmente en vuestra alimentación. Prebióticos son las fibras, ¿de acuerdo? Entonces las fibras prebióticas son las que están en los vegetales y en las legumbres y claro, es bueno tomarlas porque esas fibras son el alimento de las bacterias buenas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a eso le podemos dedicar otro directo. Me sabe fatal porque tengo que dejarlo aquí porque tengo un compromiso ahora y no puedo alargarme más. Me he anotado vuestros comentarios, que si alguno no lo he aclarado intentaré hacerlo en mis publicaciones o en algún vídeo. Los probióticos
y prebióticos creo que es un tema que merece especial atención, podemos hablar de ello. El gluten lo comentamos un poco más en detalle en el otro directo. El gluten no es un problema en sí mismo, es un problema porque acostumbramos a tomar demasiado gluten, porque acostumbramos a tomar demasiados hidratos de carbono que provienen pues de alimentos que no nos interesan. Si hacemos una dieta antiinflamatoria adecuada, el gluten va a estar muy bajo, porque lo único que vamos a tomar a lo mejor pues es un poquito de pan integral pues por la mañana, o un día muy de vez en cuando algo de pasta, pero básicamente una alimentación antiinflamatoria tiene muy poco gluten. El problema a día de hoy es más, además de las personas que tengan obviamente una intolerancia, una celiaquía, una sensibilidad al gluten no celíaca, que eso obviamente pues es un motivo para eliminar el gluten, pero el problema es que estamos siguiendo dietas no adecuadas con demasiado gluten, ¿vale? Bueno, se nos queda corto siempre. ¿Qué vamos a hacer con esto? Me apunto temas para profundizar. Yo creo que vamos a hacer ahí temas muy, muy concretos, profundizando. Y bueno, os agradezco un montón que estéis ahí y os espero otro ratito. El viernes no os lo perdáis, por favor. Voy a hablar de un tema muy interesante, que es de ese diablillo que tenemos aquí dentro, que a veces nos tienta y nos hace comer mal, y eso es muy importante. Lo hago un poco así en clave de broma, pero es un tema muy, muy, muy importante que me gustaría que todos tuviéramos la información para saberlo manejar, porque eso nos ayuda a comer mejor, a vivir mejor y a ser más felices, que de eso se trata también, ¿vale? Mil gracias, os dejo, pero continuamos y haremos más cositas de este tema interesante.